¿Qué anuncio era aquel que decía guerra a la vulgaridad? Bueno, pues guerra a la vulgaridad. ¿Saben qué les digo a todos ustedes que me acompañan aquí hoy en este programa? Que van a hablar ustedes el tiempo que quieran y de lo que les dé la gana. No, lo digo para que se vayan preparando. Aquí pues habíamos para mí, pensado en el hablar árbitro se comió 3 penaltis, por mucho que diga. el tema. Pero esto no es libertad, es libertinaje. Yo no estoy de acuerdo. Yo quiero un director que mande. Un conducator, como Exacto. le llamo yo Nosotros a necesitamos... Estoy mal acostumbrado. Exactamente, que Lo alguien visto, lo esté visto. al timón. O sea, si están esperando ustedes que les presente o que diga de qué vamos a hablar y tal, olvídense. Este es un programa libre. Mire, si el gobierno, que nos representa a todos, sí que tiene la máxima responsabilidad, hace lo que le da la gana y lo hace tan mal, aquí cualquier cosita que hagamos va a ser una genialidad. No, es una idea. Don Carlos Esteban. Bueno, pues ya Sí, nos sí, autopresentaremos. Pues sí, pues Sí, los que quieran y por el orden que quieran. Esto es puro Esto- anarquismo, Pero es la anarquismo. una anarquía total. De sea, repente la vamos gente a se ver. desconcierta. Don Enrique, ¿qué hacemos ante esta situación? Ya me pregunto yo. No sé. Claro, somos 5, no podemos jugar al mus. Porque sobra uno. ¿Hay alguien que no sepa jugar al mus? Bueno, después de esta simpática broma inicial, don Julio, haga usted el favor de conducir Es el físico, programa es como físico. Dios manda. Usted es físico, no se conforma con el caos, necesita el orden. Bueno, el caos tiene su teoría también, pero bueno. Sí, pero Venga, vamos. vaya cantando los temas. ¿no? Vamos a prefiere ver, la vamos a ver, entropía. vamos a ver. Sale el gobierno y dice que no conoce las causas del gran apagón. Sale Red Eléctrica, una empresa reprivatizada, por cierto, que se quedó con todos los activos que durante tantos años los españoles habían ido ahorrando, montando torres de luz, subestaciones eléctricas, cables por todas partes. Eso se lo quedaron tan ricamente digamos, la sociedad aquella de participaciones industriales. Y en un momento determinado eso lo reprivatizan, ahora es de BlackRock, de Amancio Ortega y de las eléctricas, bueno, aparte del 20% que conserva el Estado español. Bueno, y sale la de Red Eléctrica, no sé por qué sale ella, porque si es registradora de la propiedad y no tiene ni puñetera idea de electricidad, pues debería haber, pienso yo, cogido a su consejero delegado o a su director general y decir, Pepe, siéntate aquí conmigo y explícalo tú, porque yo de esto no tengo ni idea. Bueno, prefieren hacer el ridículo, salir para no decir nada, o para decir lo que mismo que ha dicho el gobierno, que no saben qué ha pasado. Muy bien. Mientras tanto, asistimos absolutamente horripilados a ver que hay un gobierno que es capaz de estar 8 horas sin explicar a la gente que no tiene ni información, ni teléfono, ni nada. O sea, que están ciegos, que están en bolas. Yo querría hacer una postilla que me parece muy importante. No han dicho cuál es la causa. Han dicho que no saben cuál es la causa, pero sí han dicho qué causa no es de ninguna manera. Y eso es una cosa que nos ha pasado ya varias veces, ¿sabes? Es decir, que es igual que lo ha pasado. De repente ha aumentado la mortalidad muchísimo. No tenemos ni idea de por qué razón, pero sí sabemos que no son las vacunas. Exactamente lo mismo hemos vivido aquí. No sabemos por qué ha sucedido esto, pero no tiene nada que ver con las... Lo que ha pasado sí se sabe. Sí. Ya, Es decir, no, pero decir... Pero no se sabe el evento que ha provocado Vamos a ver. Ya estás en Panalácrata. O sea, yo no te he dado la palabra. Y soy el ¿No director del decía programa. usted que esto era barra libre? En cuanto le dejas, ha reclamado usted el orden y se lo salta en cuanto... Usted ha dicho que aquí había barra libre. Esto es increíble. Bueno, vamos a ver. No, ya lo sabía que esto iba a degenerar rápido. Vamos a ver. La red eléctrica, que ha sido construida a lo largo de decenios, la red eléctrica es un sistema muy delicado y muy bien pensado. Es decir, que... Es tan delicado que funciona fenomenal en Marruecos y en Argelia. Sí, sí. Curioso, ahí no se No, cae, pero es verá, delicadísimo. pero verá, porque funciona en digo- todas partes menos aquí. Verá que digo porque es delicado. A ver. Porque funciona sobre la base de que una serie de plantas de generación nuclear, de gas, fotovoltaica, eólica, hidroeléctrica, están conectadas. Entonces, estas plantas de generación vierten energía a la red,
que va a alta tensión y tiene que haber en todo momento un cierto equilibrio entre lo que se consume y lo que se mete en la red. Si este equilibrio se rompe de manera pues, muy amplia, todo el sistema salta y se podrían producir enormes daños, por ejemplo, en las plantas de generación, o sea, se podría destruir. Bueno, entonces, funciona sobre la base de que siempre tiene que haber un acoplamiento, digamos, entre la generación y el consumo. Bueno, ¿cómo se consigue esto? Pues hoy día, antes era de otra forma, pero hoy día hay unos sistemas, unos software complejísimos, ¿no?, que maneja Red Eléctrica Española, que es la propietaria y gestora de la red de distribución de alta tensión, y yo he estado en la sala de mandos de Red Eléctrica Española y es una cosa impresionante. O sea, es una sala, bueno, te asustas cuando ves aquello. Y te das cuenta de la complejidad y de la sofisticación del sistema. Bueno, ¿qué pasó? Que a las 12:30 y algo desaparece de la red el 60% de la electricidad que se estaba consumiendo. La generación. El 60%. Bueno, pues claro, a los 3 segundos... Pero Alejo, colapso total. Claro, pero lo que estaba diciendo es, se conoce que esa es la causa, pero no se sabe por qué desaparecieron. Y a eso vamos ahora, que es lo que podemos hablar aquí. ¿Qué provoca que un sistema en el cual están presentes circulando, vamos a decir, 35, 40 gigavatios, 15 gigavatios se esfumen en un segundo? ¿Qué lo provoca? Entonces, ahí está la pregunta, a la que creo yo que Sánchez no ha contestado, ¿no? No, todavía no ha dicho. Pues puede haber dos motivos. Un ciberataque que actúe un hacker, que entre en el sistema que regula y provoque esa desconexión de 15 gigavatios del sistema. Dicen que lo que se desconectó, he leído, eran plantas básicamente fotovoltaicas que estaban en el suroeste de la península. Extremadura, ¿no? A ver, ¿se desconectaron o dejaron de enviar la carga? Efectos prácticos es lo mismo, Pedro. Entonces, un ciberataque. No ha sido un ciberataque. Bueno, vale, pues no ha sido un ciberataque. Un fallo del sistema, o sea, un fallo de red eléctrica, que en un momento dado algo ha pasado allí que se han esfumado los 15 gigavatios. Entonces, si es un ciberataque, hombre, pues es gravísimo. Si es un fallo del sistema de red eléctrica, pues también es gravísimo. Y después, pero no quiero extenderme más, cuando entremos ya más a fondo, podemos hablar, que esto le interesa mucho a nuestros amigos de esta cadena, ¿por qué un sistema donde hay tal abundancia de renovables es mucho más frágil comparado con un sistema que se basa sobre todo en plantas térmicas? Pero eso lo podemos explicar después. Pero eso no nos ayuda nada a comprender qué ha pasado. O sea, bueno, nos ayuda en la medida de que una política dogmática e ideológica de crecimiento brutal de renovables sin tomar las medidas necesarias para que esa fragilidad sea compensada, produce, por ejemplo, lo que hemos vivido. Enrique Calvet. Bueno, es que aquí está el ala de los físicos. Sin que me compare con la gran sabiduría del doctor y catedrático, yo solo soy licenciado en ciencias físicas. Entonces vamos a acabar a hablar un poco de técnica y para después volver a lo político.
Sí se sabe, evidentemente, o sea, a mí me da la impresión de que lo más probable es lo que ha dicho don Alejo, es que se ha descompensado el tipo de ofertas dentro de la red, acelerando la introducción de renovables, sobre todo las fotovoltaicas, y no previendo las fragilidades que eso introducía, que son fragilidades, pero ahí ya no sé si meterme, que en la sincronía y no solo en la intermitencia, y la sincronía es muy importante. Es decir, la frecuencia es básica, la frecuencia. Que es los hercios, Sí, sí. la nuclear, la térmica, pues lo suele ser muy plano, y eso ayuda a que las otras, las renovables, eólica y tal, que son muy oscilantes, la media se mantenga, porque si de verdad hay grandes oscilaciones, eso se catapulta. Bueno, pero el caso es que da toda la impresión de que es falso el debate de porque si las nucleares, porque nada impide apostar por un cierto volumen de renovables y una introducción paulatina, que a España le viene muy bien porque tiene sol, porque tiene aire. Eso no quiere decir que no haga falta también la nuclear, nada lo impide. Lo que hay que hacerlo es bien, es decir, sabiendo que estás cambiando tu sistema, que será más frágil, y entonces tienes que tomar otras medidas, otras compensaciones. Por ejemplo, por perder 3 minutos de vender caro, no pueden apagar todas las fotovoltaicas a la vez en un momento dado, que es también una cosa que ha pasado, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que la ideología ha hecho que se haga mal y ha fragilizado un sistema que estaba bien. Y última cosa que digo, que sea, perdona Pedro Luis, porque me paro, que sea un atentado o no, eso no se sabrá nunca, porque quien lo puede hacer, y solo hay 2 estados en este mundo que lo pueden hacer, no lo van a decir más que a quien les interesa decirlo, si es que lo hubieran hecho, que yo tengo duda, porque creo mucho más en la chapuza nacional que en la conspiranoia, ¿eh? Nada más. Pedro. Bueno, yo no sé mucho de esto, pero sí sé de apagones. De eso sí sé, ¿ok? De eso sí sé bastante. En Cuba también saben mucho, ¿eh? Yo tenía algo preparadito así, pero entonces usted dice, vamos a emigrar a algo más frágil, pero hay que hacerlo bien. Sí, claro. No, o sea, yo no quiero emigrar a algo que sea más frágil, ni bien ni mal, o sea, que no sea frágil. Entonces, no, o sea, yo sí creo que hay una enfermedad. De paso, no voy a decir la expresión porque estamos en horario infantil. Pero eso es muy fácil ser proxeneta porque uno no es el que pone la carne. Porque entonces, no, que las fuentes ecológicas, han de ver el arco minero del Orinoco, han de ver en África si es ecológico extraer el litio y el coltán eso no es nada ecológico. Eso es ecológico me perdona, que aquí estoy yo metido, para los pijos europeos que no explotamos nada, que no tenemos nada pero allá sí que se coman, que se coman el mercurio y que se coman las cuestiones que utilizan para poder sacar esas bromas. Eso por un lado. Por otro lado, si usted, don Alejo, me dice que todo el sistema está interconectado, pues es un gravísimo error, porque debería estar por lo menos segmentado en bloques. Un buque de guerra... Lo está. Bueno, entonces, ¿cómo es que...? Pero estas regiones eléctricas entre sí están interconectadas. Pero, mire, un buque de guerra necesita 2 generadores para funcionar todo... Radares, misiles, todo. Tiene 4. Uno en proa estribor, uno en proa babor, uno en popa. Que le metieran un torpedo en la mura de estribor. Pero está por babor, está en función. Entonces siempre hay la capacidad de desconecta ponga aquel. Eso creo que debería configurarse un sistema eléctrico. Sí, eso existe. ¿Y por qué no? ¿Por qué se quedó toda España? Porque el sistema que garantiza la estabilidad no está preparado si de repente desaparece el 60%. Eso es que es una cosa absolutamente insólita. O sea, es que es insólito, pero insólito para mí también es que haya sido toda España y que no haya dicho, bueno, Galicia, Asturias, Castilla, León y Madrid se quedaron, pero se mantiene Cataluña, Valencia, Murcia. Porque debería haber
la capacidad de segmentar, es decir, bueno, se perdieron, pero tenemos la capacidad para seguir alimentando acá. Mira, es que las distintas, llamémosle regiones, están interconectadas y, por ejemplo, cuando sucede el apagón, lo que se desconecta es Francia. Francia se desconecta. Por eso afectó algo al sur de Francia, pero no a toda Francia. Porque no solamente España y Portugal son un solo mercado ibérico, o sea, una sola estructura, sino que además tenemos el problema de que somos una isla energética. Sí. Porque nuestras interconexiones con Francia, gracias en gran parte a nuestros queridos vecinos del norte, son muy escasas. Es decir, tendría que ser, pues qué sé yo, 10 gigavatios y son, no sé, pues 4, ¿no? Porque Francia siempre se ha resistido a tener interconexiones con España de gas y de electricidad. Porque ellos, pues claro, nosotros, como tenemos, este es un aspecto positivo de los renovables, somos muy competitivos en eólica y fotovoltaica, pues habría momentos, porque también hay un mercado europeo, ¿verdad?, que podríamos enviar electricidad para arriba y ganar dinero. Entonces, hay muchos aspectos, pero centrémonos en el apagón. Causa del apagón, está clara. Desaparición súbita de 15 gigavatios del sistema. Motivo, causa de eso, misterio. Ciberataque, fallo de red eléctrica. Carlos. Ahora, la ventaja de no ser experto, no de no ser experto, de no saber absolutamente ni una palabra de todo esto, yo creo que es bueno para la audiencia por lo siguiente. Y es que si yo voy a un taller y me gasto una pasta gansa en dejar el coche a punto y me cobran un montón y se me queda parado, a mí me da igual que luego el mecánico llegue y me diga, no, el problema es que el cigüeñal, no sé qué, no sé cuánto. Mire, me importa un rábano. Yo lo que sé es que los coches están para funcionar. Sé que me ha funcionado siempre. Sé que a todos mis vecinos, a toda la gente que está aquí, le funciona estupendamente. Sé que esa fotografía de España, esa fotografía nocturna, satelital, en la que aparece España en negro, eso es algo que no ha sucedido nunca desde que existe en red. Es decir, que es la típica foto que se pone de... No sucedió nunca en España. La típica foto de Venezuela. La típica foto, por ejemplo, que se pone mucho de Corea del Norte, para comparar Corea del Norte y Corea del Sur por la noche. Apagones ha habido en el mundo, ¿eh? ¿Qué apagones ha habido? Apagones ha habido. En España, un apagón total de 10 horas no ha habido, porque yo tengo 62 años y no he vivido ninguno. No lo ha habido. Lo sé perfectamente. Entonces lo que quiero decir es que con independencia de cuáles sean la causa de esos 15, tal, que al final es una manera de decir que no sabemos cuál es la causa, es decir, sabemos que la causa ha sido la desaparición de los 15 gigavatios. Hombre, si no sabemos por qué ha sido, pues no sabemos la causa. Pero lo que quiero decir es que me da exactamente igual. Usted es el responsable de que, como poco, como mínimo, que tenga luz, ¿vale? ¿Es que ha sido un ciberataque? No creo para nada, descarto absolutamente la hipótesis del ciberataque, pero vamos a suponer que lo hubiera. Pues tú también eres responsable de que eso le pueda pasar a España y no le pase a Francia. Porque digamos que si vamos a pensar en Rusia, por ejemplo, ¿no?, que puede tener un motivo para... Sí, hombre, por decir, le interesará mucho más atacar a Gran Bretaña o a Francia, porque España no pinta nada en todo este asunto. Entonces, si hubiera sido uno de esos agentes y España hubiera caído y no Francia o los demás, significa que algo hemos hecho mal, que no protegemos suficientemente nuestra red. Quiero decir, esto es suficientemente serio para que lo que están haciendo muchos expertos, que entonces tú dices, yo digo, los dos son expertos, los dos saben muchísimo y tal, lo que hace tiende o puede ofuscar. En el sentido de que, oiga, que se ha ido la luz durante 10 horas en todo el país, en un país del primer mundo, y nos ha puesto a los pies de los caballos. Y esto es intolerable. Me da igual si ha sido por los 15 gigavatios. Eso tiene su interés, por supuesto que lo tiene, muchísimo. Pero es posterior. Lo primero es, no podemos tener un gobierno que no puede garantizarnos algo tan esencial, tan básico.
Pero, don Carlos, A eso primero, estoy al 100% de acuerdo con usted. Es decir, ya estamos hablando de otra cosa. Yo lo primero que dije, eso no puede suceder. Es que no puede suceder. Es y de hecho no sucede, Enrique. Y de hecho no sucede. Hasta que sucede. Por eso, pero hasta que no sucede. Ahora Estoy completamente de acuerdo con usted y eso es lo que ha de importar. Entonces, ahí hay responsables de que eso sea posible. Pero hay más. Hay responsables de que no sean, como digamos, capaces de asumir esa responsabilidad, es decir, y se les perdone. Es decir, eso sucede y las personas, los votantes muy particularmente, una masa crítica importante... Acrítica más bien. Una masa acrítica. Sí, les da igual. Estamos hablando es decir, no hay conciencia de que eso es que no la puede gente se suceder. pone, Es decir, la gente se ha puesto a aplaudir cuando volvía la luz. Como si dijera, qué bueno es el gobierno que nos devuelve la luz. Vamos a publicidad un momento y mientras tanto pensamos en de quién es Red Eléctrica y quién tendrá la culpa entonces de lo que ha pasado, porque si la tiene Red Eléctrica, hay que mirar a sus accionistas y a sus gestores, digo yo, ahora mismo. ¿Y quién nombra? La verdad es que el tema da para un debate sobre multitud de materias y así vamos a intentar llegar a por lo menos algunas de esas materias. Por supuesto, muchas personas cuando se encuentran en la situación en la que nos hemos encontrado el lunes, nos hemos puesto a pensar, o hemos intentado ponernos a pensar, ¿no? ¿Qué estaba ocurriendo, ¿no? Cómo el ser humano reacciona de forma a veces violenta, desde luego egoísta, otros reaccionan en términos de ayudar a los otros, en fin, se ven los instintos más básicos de las personas, descubres cuáles son las cosas importantes y las menos importantes, priorizas, te planteas muchas cosas. Bueno, una de las cosas que probablemente se han planteado muchas personas es que no podían comprar algo, no podían tener nada porque no tenían dinero físico. Bueno, para hablar de ese tema del dinero físico, que es una de las derivadas de lo que ha pasado con el apagón, tenemos al otro lado de nuestra videoconferencia, espero, al profesor don Carlos Ruiz Miguel, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad, porque decir que es de Santiago de Compostela es decir la universidad. Don Carlos. Muy buenas, gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias a usted. ¿Qué consideraciones ha hecho usted o haría para nuestros espectadores, para nosotros mismos, las que ha hecho para usted, acerca de el dinero físico y la necesidad de mantener el dinero físico en funcionamiento? Bien, la cuestión es importante y tiene que ver no solo con el dinero físico, sino con todo lo que conlleva el dinero digital. Voy a tratar de explicarme. Volvamos a esto que los que le quieren quitar importancia llaman incidente y que a mí me parece que debe calificarse como tragedia. Tragedia. Que es el apagón en toda la península ibérica. Algo de una gravedad extraordinaria y que además ha causado muerte y ha provocado pérdidas económicas a muchas personas, a millones de personas, en algunos casos de pérdidas muy importantes, en otros no. Bien, situémonos en este día. Hubo algunos supermercados que siguieron funcionando porque tenían grupos electrógenos, pero otros no podían funcionar ni siquiera pagando en efectivo. ¿Por qué? Porque, y lo mismo las gasolineras, por ejemplo, porque los sistemas de pago los tienen digitalizados. Bien, esto ya nos revela que el dinero en efectivo es un elemento más de un problema. Y ese problema es la digitalización absoluta. Es decir,
que se digitalicen prestaciones, servicios, no está mal, siempre y cuando quede la alternativa de seguir operando con medios físicos o analógicos. ¿Por qué en un supermercado no solo no se podía pagar con tarjeta de crédito, sino tampoco en efectivo? Porque las cajas registradoras están digitalizadas. Es decir, han eliminado la alternativa, para entendernos, del papel. No solo en el pago, sino también en el cobro. Bien, en los negocios más pequeños, donde no tienen digitalizado esta cuestión, pensemos en una tienda pequeña, pensemos en un bar, no se podía pagar con tarjeta de crédito o con el móvil, pero sí se podía pagar en efectivo. ¿Por qué? Porque no solo el pago, sino que tampoco el cobro está digitalizado con exclusividad o con monopolio. Es decir, en un bar, en una tienda pequeña, generalmente suelen admitir los dos medios de pago, el pago electrónico, el pago físico. Bien, ¿qué nos revela esto? Insisto, más allá de lo que es la tragedia pues, de personas que se han muerto por problemas del fallo del suministro eléctrico, personas que han perdido grandes cantidades de dinero, por ejemplo, personas que tenían pues, alimentos, por ejemplo, distribuidores de alimentos o de carne, etcétera, en almacenes refrigerados y que fallaron, se estropearon y no tenían alternativa, ¿verdad? Alternativa, ojo, con combustibles fósiles, porque hasta ahora que yo sepa todos los generadores funcionan con combustible fósil. Ninguno de los generadores funciona, ¿verdad?, con energías verdes, que yo sepa. Bien, entonces, esta es la reflexión. Si ya es un problema que eliminen el pago en efectivo, como se ha podido ver, la gente tiene también que empezar a pensar en que también es un problema que los cobros, incluso aunque sea en dinero en efectivo, estén digitalizados totalmente, sin permitir el cobro o de una forma física, es decir, por lo típico, con una caja registradora para entendernos, de las de antes, con un cobro en papel, con un tipo de recibo físico. Entonces, este hecho, insisto, trágico, nos pone de manifiesto este fenómeno, y es que no solo tenemos que pensar en que como ciudadanos, como personas, podemos en estas situaciones extremas hacer pagos que no son posibles en un caso de apagón, sino que hay que pensar en los que tienen negocios y a quienes ofrecen la tentación de la digitalización. Esas personas que se piensen mucho, excluir los sistemas de cobro tradicionales físicos o analógicos, porque se pueden encontrar con un problema muy grave, como se ha visto ahora. Alejo. Sí, y después hay otro elemento que estoy seguro que usted también habrá tomado en consideración porque es básico, que es que si no existe dinero físico y cualquier operación que tú hagas de gasto queda registrada, tu privacidad desaparece, que es un derecho básico del ser humano tener un cierto espacio de privacidad y de autonomía personal. Por ejemplo, si yo quiero ir a comer a determinado restaurante y pago en efectivo, el gobierno no puede saber que yo he estado en este restaurante. Si yo quiero ayudar a un amigo en apuros y quiero darle 500 euros
o no sé, o a un indigente en la calle, pues si no tengo dinero en efectivo, ¿qué pasa? Que los indigentes han de ir con un datáfono. O sea, es decir, ya no entró en otros terrenos donde pagar en efectivo, digamos, es la costumbre, ¿no? De esto entiende bastante, por cierto, este gobierno. Entonces, claro, tu espacio de privacidad, es decir, quiero regalarle a mi hija que ha aprobado el curso tal, 500 euros. Entonces, bueno, pues si yo quiero hacer eso, el gobierno se entera. ¿Por qué se tiene que enterar? Es decir, me parece gravísimo que la desaparición del dinero físico y la digitalización absoluta, no solo de los ingresos que nos controla Hacienda, sino de lo que yo gasto, que eso esté bajo control del gobierno. Eso es el final de la libertad. Sería un mundo orwelliano invivible. Don Carlos. Sin duda, sin duda. Es que en la cuestión del dinero físico hay muchos derechos muy importantes implicados. Antes se hablaba, bueno, del derecho a la libertad, pero aquí el profesor Vidal Quadras pues nos ha mencionado el tema del derecho a la intimidad, a la protección de la vida privada. Pero no solo están esos derechos implicados, es que yo iría más lejos y este apagón podría habernos llevado a una hipótesis que es la de que se borre el registro de lo que tenemos en un banco. Es decir, que la digitalización también puede afectar al derecho de propiedad. No solo ya a la libertad, no solo a la intimidad. Es que puede llegar a afectar al derecho a la propiedad. Es decir, una de las cuestiones que realmente yo temía y pensaba que podía ocurrir es que con este apagón, pues bueno, que eventualmente se borraran o alguien aprovechara para borrar los registros de qué dinero tienen las personas en su cuenta corriente, porque todas las cuentas corrientes ahora están digitalizadas, todas son ya electrónicas, digámoslo así, aunque todavía podemos sacar dinero físico, pero lo que tenemos en nuestra cuenta corriente, imagínense que se borran esos archivos electrónicos. Bien, salvo que una persona tenga bueno, pues un extracto del banco en papel, se plantearía el problema de cómo probar que nosotros teníamos ese dinero en el banco. Si se borran, en un caso de este tipo, ¿no? Los registros electrónicos del banco. Es decir, es que el problema que tenemos con todo lo que significa la digitalización y el dinero, el euro digital, es solo un aspecto del problema, un aspecto de un problema más amplio. El problema que tenemos es que la digitalización en sí no es mala, siempre y cuando no sea un sustitutivo de la vida física, no solo económica, en general. Porque el tema de la digitalización se está llevando en muchos aspectos a extremos, bueno, pues brutales. Pensemos, por ejemplo, el caso, ya que no tiene que ver con la cuestión del dinero físico, el caso de las personas que han sustituido las relaciones personales físicas por relaciones digitales. Es decir, gente que ya no se relaciona, no se encuentra en un mismo lugar con otra persona o con otras personas o con un grupo de personas, sino que solo se relacionan digitalmente. Es decir, es que es una situación de horror, del cual, repito, el dinero, la cuestión del dinero es un aspecto, pero no es el único problema. No es el único problema. Y, bueno, pues un apagón como el de ayer, debiera hacernos pensar en todos los riesgos que tiene esto. Y evidentemente, pues no me parece que sea una ocasión como para salir a aplaudir. Carlos Esteban.
No, yo quería llamar la atención, y supongo que estos son aspectos que en los que también has pensado, es otros aspectos de la digitalización del dinero, específicamente del dinero dependiente del emitido por el banco, por ejemplo, un banco central como el Banco de Europa, que es, por ejemplo, el hacerlo caducable, por ejemplo, ¿no? Bueno, claro. Ese tipo de cosas que se está pensando ya para estimular el gasto o para cualquier otro tipo de cosas. Quiere decir que, o por ejemplo, para inducir o premiar o castigar determinado tipo de consumo, ¿no? Quiere decir que en el momento en que tú ya eres dueño de eso, es relativamente fácil, pues el crédito social al estilo chino, por ejemplo, y que eso afecte a tu cuenta corriente. En China en China ya no hay ni tarjeta de crédito. O sea, el control del gobierno sobre ti es absoluto. Es tu cara, tú eres tu cara, por ejemplo. Por ejemplo, en España hay personas mayores, son de otra generación, de otra mentalidad, que lo que hacen es que les gusta ir al banco a primero del mes. Dice, deme 2.500 euros. Se los llevan a casa y los usan para pasar el mes, digamos. O sea, esto es una mentalidad de ahora. Pero si hay gente mayor que le gusta hacer esto, pues ya no podrán hacerlo. Ahora todo lo que hagan lo sabrá el gobierno. O sea, es intolerable. Ya, por eso lo que pasa es que hay una parte, estamos evidentemente en un régimen muy corrupto. Y normalmente los corruptos el dinero lo quieren en billetes pequeños y sin marcar, ¿no? Es decir, no lo quieren digital ni que deje ninguna huella. De hecho, no sé si os acordáis de ese que presumía, mi hijo tiene dinero para asar una vaca, decía, ¿no? Por decir, usar una vaca es evidentemente billetes tener billetes para asar una vaca. Es decir, yo, claro, sospecho que en España no debe tener mucho, entre los políticos, mucho popularidad el dinero digital porque los billetes son necesarios. Y bueno, no te cuento ya. No, pero ahí le digo a usted y le digo a don Carlos, buenas tardes, don Carlos, Pedro Luis Pedrosa. Pues, o sea, a mí lo que usted decía, quienes están pensando en implementar esto, que se lo piensen muy bien. Hombre, ¿usted no cree que ya se lo han pensado todo eso y que precisamente por eso es que lo quieren implementar? Y de ser así, entonces eso, conectando con lo que tú dices, es que no les interesa, porque ellos son los que controlan la cuestión. O sea, si me trazan o no, igualito nadie me va a hacer nada. Pero en virtud de lo que le decía don Carlos, ¿cómo se puede actuar jurídicamente? O sea, ¿qué se puede intentar para evitar? Porque cuando lo vayan a poner, nos lo van a poner por ley y lo van a votar. No van a hacer una legislación para la introducción del dinero digital. ¿Qué se puede hacer para impedirlo? Bueno, vamos a ver. La introducción del euro digital no es tan sencilla como parece. ¿Por qué? Porque está en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Hay un artículo, en este momento pues me van a perdonar que no me acuerdo exactamente del número del artículo, 130 y algo, creo recordar. Bueno, en fin, perdón por no recordar el número del artículo, que dice que los billetes de euro son de curso legal, es decir, que es obligatorio aceptar los pagos hechos en billete de papel. Eso es obligatorio de acuerdo con el Tratado de Funcionamiento. Y de acuerdo con el Tratado de Funcionamiento, de momento, no es obligatorio aceptar los pagos en ese futurible euro digital. Por tanto, para admitir los pagos en euro digital hay dos vías. Una sería reformar el Tratado de Funcionamiento, que no es fácil, porque requiere unanimidad de todos los estados, incluidos, porque este es el Tratado de Funcionamiento, incluidos los estados que no están en el euro, como por ejemplo Hungría, que acaba de aprobar una reforma constitucional para garantizar el derecho al uso en efectivo. Suecia. Y por otro lado,
Y por otro lado, tienen otra vía, que es igual que, por ejemplo, para admitir el pago en monedas, eso no está en monedas de euro, digo, no está en el tratado, sino que está en un reglamento que se aprobó. El reglamento, digamos, añade un medio legal de pago sin eliminar el billete. Eventualmente podrían, a través de un reglamento, añadir el euro digital como medio de pago, pero no pueden, mientras no reformen el tratado de funcionamiento, eliminar el billete como medio de pago. Claro, problema que tenemos. En mayo del año pasado, hace casi un año, se aprobó otro reglamento que, sin prohibir el pago en billetes, permite imponer límites de hasta 10.000 euros. Recuerdo que en España, desde la época de Montoro, el límite es de 1.000. 1.000, que desde la época de Montoro, si tenemos en cuenta la inflación, ya no son 1.000, es menos. Bien, es decir, porque aquí los tribunales, estos que algunos tienen tanta confianza en los tribunales, tanto ordinarios como constitucional, ninguno se ha planteado deflactar el importe de las sanciones, deflactar los umbrales en el impuesto de la renta, etcétera, que es, a mi juicio, lo que debieran hacer los tribunales, y ninguno hace. Bien, pero dejemos acaso el tema de la deflactación de las cifras que están en las leyes, tanto para impuestos como para sanciones, etcétera. Bien, ¿a dónde voy? Que la introducción del euro digital, en el mejor de los casos, la podrían hacer con un reglamento, pero que no eliminaría el euro físico, el euro de papel. El problema que tenemos, y ahí yo pues echo de menos que ese reglamento no haya sido recurrido ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es el límite de 10.000 euros. Eso es. Que, bueno, pues quizás debiera plantearse por algún tribunal una cuestión prejudicial de en qué medida este límite de 10.000 euros no es incompatible con lo que dice el Tratado de Funcionamiento, que no impone ningún límite a los billetes de euro como medio legal de pago. Don Carlos, de todos modos, hay algunos elementos que se pueden también someter a consideración en este asunto. Por ejemplo, el tema de la economía sumergida. En España estamos en el entorno entre el 14 y el 15% del PIB. En Europa incluso un poquito más. Estamos hablando de casi el 16% del PIB. Sobre el PIB europeo estamos hablando de que se mueven en B, como le quiera usted llamar, ajenos a las normativas fiscales y laborales, más de 2,5 billones de euros. En España, más de 200.000 millones de euros. ¿No serían esas razones suficientes para, por lo menos, ponernos a pensar sobre el sistema? De entrada, bueno, ponernos a pensar sobre qué consideración real puede tener un dinero que ya no está basado en ningún tipo de referencia de riqueza que lo respalde. Bueno, ese tercero, ya es otro tema. Y voy a la última. ¿No sería mucho más sencillo cambiar el color de los billetes de un día para otro o de un mes para otro y explicarles a los poseedores que simplemente pasando por su banco y entregando los billetes viejos les van a dar billetes nuevos simplemente dando el carnet de identidad? Esto ya se hizo con el cambio al euro. ¿No podríamos hacer una operación de esa naturaleza? Con eso afloraríamos prácticamente el 95% de esa corriente B. Pero volvería, pero si es una actividad que supone ya has dicho, el 15%, volvería otra vez el 15%. Sí, pero afloraría ese momento y luego volvería. Aflorar 2,5 billones o aflorar 200 y pico mil millones en la tesorería española, pues imagínate lo que podría suponer desde el punto de vista de incremento de ingresos fiscales. Para esta gente yo prefiero que no vean más. No vean más. ¿Cambiamos el color del dinero? Yo soy escéptico sobre ese punto. Vamos a ver, primero, hasta este año, ¿no? En Alemania no había límite en el pago
con dinero físico. No había límite. Qué gusto. Que yo sepa, sin límite en el pago del dinero físico, en Alemania no hay más dinero negro que en España. Eso primero. Es decir, que el introducir y tratar de justificar los límites al pago en dinero físico por el tema del dinero negro se encuentra con un problema, y es que en Alemania no había límite y en Alemania no tienen más problema que en España. Luego, el límite no es la solución. Segundo, hoy en día, quien pues quiera eludir el tema de los pagos en billetes de euro, tiene dos alternativas, tres si se quiere, ¿no? Bueno, o dos que son más. La primera, un pago en criptomonedas privadas. La segunda, un pago en divisa extranjera. Si usted me admite un pago en dinero negro, en dólares, o en yuanes, o en francos suizos, en otro tipo de moneda, pues yo ya tengo un dinero que, si yo me voy al extranjero por lo que sea, pues puedo usar sin que nadie me haya controlado que de dónde ha salido, ni qué uso hago de él, etcétera, etcétera. Por tanto, yo no creo que el argumento este del dinero negro sea suficiente, porque mientras haya la posibilidad de salir fuera, mientras haya la posibilidad de tener monedas alternativas, sean físicas de papel o moneda, o sean virtuales, criptomonedas privadas, el dinero negro puede existir. Por tanto, la única forma de evitar eso sería pues, que los europeos no pudieran, en primer lugar, tener ningún tipo de dinero físico extranjero, podrían tener dólares, con lo cual, imagínense ustedes el problema en un país turístico como España o Francia, donde los turistas chinos o norteamericanos vienen con yuanes o dólares. ¿Qué hacen entonces? ¿Los cambian a cambio de qué? ¿De una aplicación informática? Bueno, vamos a plantearnos esto. Pero es que además, segundo, y cuando un europeo vaya a Estados Unidos, ¿qué le cambian? Su aplicación informática Eurodigital por billetes de dólar. Y cuando vuelve, ¿qué? Bueno, en fin, es un problema. Es decir, porque claro, esa persona vuelve a España y puede cambiar esos billetes de dólar por su aplicación informática Eurodigital o guardarse los billetes de dólar. Y entonces imagínense que, bueno, tenemos países americanos dolarizados, Argentina, sin más lejos. Rayos. Pues se nos ha cortado. Se empiece la gente a pagar en dólares para evitar el euro digital. Por ejemplo. Es decir, don Carlos, lamento muchísimo que es que se nos va la señal porque debe haber algún tipo de límite en la transmisión que hemos establecido y parece que se nos está yendo. Intentamos conectar de nuevo con usted porque es verdaderamente excitante lo que nos está contando y el tema del dinero físico a la gente le está preocupando ciertamente mucho. Hombre, con razón. Muchísimas gracias, don Carlos. Muchas gracias. Vamos a ver. Hombre, también hay otro aspecto para... Momento. Si no hago publicidad, el gran Khan se va a aparecer aquí sobre mí y me va a destrozar. Publicidad. ¿Cuánto tiempo? Digan ahora lo que estaban diciendo durante la publicidad. ¿Valientes? Pues estaba diciendo que el valor fundamental que ha de prevalecer en una sociedad, con todo el respeto por la igualdad, la justicia, la solidaridad, que son valores y principios muy nobles, pero para mí el fundamental, el que le da al hombre su dignidad y curiosamente en lo material permite el mayor progreso económico y que la gente viva mejor, es la libertad. Entonces, todos los sistemas que ha habido, que se han basado
en eliminar o limitar seriamente la libertad solo han traído que pobreza, violación de derechos humanos. Es decir, el hombre debe ser libre. A mí me encanta ahora poder hacer un pago o una transferencia desde mi casa y no tener que ir al banco. Eso es estupendo, le doy la bienvenida, me facilita la vida. Pero que sea compatible con que yo en mi cartera lleve pues un dinerito físico con el cual hago lo que quiero sin que el gobierno se entere. Esto forma parte de mi libertad. Por tanto, la desaparición del dinero físico, para mí, aparte de los inconvenientes que nos decía el profesor de la Universidad de Santiago, es la merma de libertad. Ya, y yo estaba comentando que hay un aspecto moral que me parece fundamental y que nos estamos acostumbrando, que es a que en general, porque con esto de que nos dicen, no, pero esto es para acabar con el fraude. Oiga, señor mío, está usted, al hacer esto me está diciendo, es que sospecho que es usted un timador o un evasor de impuestos, un estafador. Quiere decir que no me acuse de entrada. No me puede tratar como un niño pequeño. No, es que si no le quito esto, usted va a delinquir. Pues a ver, el gobierno tiene que perseguir y castigar el delito. Cuando ha sucedido. Cuando ha sucedido. Claro. Pero el gobierno no puede de ninguna manera sospechar de mí que yo soy un defraudador potencial. Exactamente. Porque me está insultando y además está atentando contra mi dignidad. Por tanto, oiga, ¿usted quiere perseguir el delito? Pues muy bien, pues persígalo, pero a mí déjeme tranquilo. Enrique. O sea, que el gobierno tiene que perseguir el fraude, pero permitir la picaresca, que es lo que ha pasado siempre en España, y en eso estoy de acuerdo. Es decir, yo creo que, vamos a ver, yo no he hablado hasta ahora sobre este tema, que bueno, no sé si quiere seguir nuestro conductor en ello. Desde luego no estoy en absoluto tan alarmado, ni soy tan conspiranoico fundamentalista en esta cosa. Yo creo que la evolución de la humanidad ha sido adaptación a las novedades que tienen siempre sus pros, sus contras y tal. Supongo que cuando Love, creo que era el que inventó el dinero en papel, empezó a sacar, pues la gente protestó y dijo, uy, esto aquí no tengo yo oro, no tengo y tal, el trueque es mejor y tal. Entonces, bueno, pues nos tendremos que ir adaptando. Yo creo que, y lo ha dicho en un momento dado muy bien el catedrático, yo creo que la cosa está en la cantidad. O sea, yo sí creo que hay que perseguir el blanqueo de dinero de los grandes, los mafiosos y todo eso, que eso son grandes cantidades. Pero evidentemente lo de Montoro de 1.000 euros me parece una barbaridad, pero incluso lo de 10.000 puede ser una barbaridad. Es decir, hay unos niveles de gasto que no tiene. Es que además sale mucho más caro el intentar controlar todo esto que lo que puedas sacar como ganancia al crimen. O sea, concéntrate en lo de verdad. Y después yo creo, vamos, yo es que cuando todavía en mi época de Bruselas ya se empezó a hablar de esto, se empezó a hablar de la privacidad, que preocupa mucho en el Parlamento Europeo, pero eso lo sabe don Alejo mejor que yo, y se empezó a hablar del euro digital. Y vamos, las declaraciones, en aquella época estaba Juncker, no Van der Leyen y tal, pero la declaración era, bueno, vamos a tener, lo de la privacidad es absolutamente una prioridad. Otra cosa es que se puede hacer, pero no se plantea en absoluto. Yo no veo posible, pero durante los 2 próximos siglos, la desaparición del dinero físico. Es imposible. Pues es usted muy optimista. No, pero el hecho de que Estados Unidos haya dicho que, vamos, por lo menos Trump, que mientras está él, ni de ninguna manera, y no sé si ha hecho una orden ejecutiva o ha propuesto una... Eso hace que mover ese dinero digital en el comercio internacional va a ser imposible. ¿Y usted quiere que, perdón, una pregunta para usted, don Alejo, que además, como buen catalán, es especialmente sensible a estos temas del... Ya empezamos con los arquetipos. Que son ciertos todos. Si quiere, empiezo yo con los arquetipos navarros, si quiere. ¿Usted cree que construye el mismo modelo de comportamiento respecto al ahorro y el consumo el dinero físico que el dinero digital? Yo creo que en términos psicológicos, digamos, el dinero físico tiene connotaciones distintas al dinero digital. Es decir, voy a poner un ejemplo.
hay gente, y no poca, que ahorra sobre la base de cada mes, pues apartar un dinero. Pero no en la cuenta del banco gastar menos, sino estos 50 euros los ponemos aquí en esta cajita para final de año hacer no sé qué. Claro, si no tienes dinero físico, no lo puedes hacer. Entonces, y si estás en Argentina tampoco, porque el corralito te lo quitará. Te lo quita. O sea, es imprudente. O sea, vamos a ver. ¿No creéis que todo lo que sean avances en hacernos la vida más fácil y más digna y de mayor proyección, o sea, yo estoy de acuerdo, pero siempre que no sea en detrimento de algo que forma parte consustancial de nuestra naturaleza humana y que nos hace humanos, que es la libertad. O sea, a mí el gobierno no tiene por qué saber en lo que yo gasto. Pero o sea, el gobierno puede exigirme a mí cada año saber lo que ingreso. Y sobre esto habría que discutir. Sí, habría mucho que hablar. Pero bueno, digamos que acepto eso. Yo no. El problema que Hacienda sepa lo que gano, lo acepto. El problema de los pero socialistas después en que el particular... gobierno sepa en qué me lo gasto yo, ¿Y cómo? si quiero ir a este restaurante o me gusta más comprar en este comercio o quiero hacer un viaje a no sé dónde. ¿Esto qué le importa al gobierno? No, yo, vamos, por cierto, la que estaba coqueteando con la idea era la vociferante ministra de Hacienda nuestra, que ya le gustaba la idea, ¿no? Entonces, no, perdone, mi privacidad, mi libertad, mi autonomía personal, usted no tiene por qué meterse. Don Fernando Paz, buenas tardes. Vaya. Buenas. Don Fernando, ¿estaba usted asistiendo a nuestro debate? Sí, que está asistiendo, sí. ¿Y cree usted, don Fernando, que el próximo Papa será partidario del dinero físico o no? Yo creo que de todos. Pues es una pregunta muy... Le estamos viendo solo la mitad del rostro, ¿eh? Mueve la cara, mueve la cámara. Mueve la cámara. Lo vemos de la nariz para abajo. Tienes que mover un poco, sí. Ay. Sí, además mis ¿Sí? compañeros han decidido ponerme a mí encima. Ahí está mejor. Sí, No sé, está Es feo. que yo no veo la cámara, yo no me estoy viendo. sí, ahora está bien, Fernando. Pues aquí no me muevo, No, decía que la pregunta era tremendamente pertinente porque es, yo creo que uno de los temas que reflejan de una manera más vívida cómo va a respirar el pontífice. ¿Cómo está Roma? ¿Estás en Roma? ¿Estás reuniéndote, supongo, con muchas personas vinculadas de una manera u otra al proceso que se está abriendo a partir de las congregaciones generales? Haznos un... 5 cèntims, como dicen en Cataluña, de lo que ves allí. Pues la verdad es que el clima, no el atmosférico, que es maravilloso, pero el que hay en torno a toda esta cuestión, al cónclave, es innegablemente tenso. O sea, hay una sensación de que lo que está en juego es muy importante, no es un cónclave más, por decirlo así, ¿no? Porque todos los cónclaves son importantes, lógicamente, porque cada papa imprime su propio sello, ¿no? Pero en este hay más cosas dependiendo de la elección que yo diría que casi que en cualquier otra ocasión. Y esa sensación es generalizada, absolutamente generalizada. Son conscientes de la importancia del cónclave. ¿A qué atribuyes tú, leyendo y viendo las informaciones de estos días durante los funerales del Papa Francisco, que daban una extraordinaria importancia a la cantidad de personas que habían acudido a las exequias, que hablaron incluso de 300.000 personas, que había sido el funeral más, digamos, más masivo de la historia, mientras mirabas las informaciones de cuando murió Juan Pablo II, resulta que hablaban de 4 millones de personas y sin embargo se han empeñado en enviar una información absolutamente sesgada y contraria a la propia realidad. ¿Qué ha pasado con los medios? ¿Por qué tienen tanto interés en digamos, magnificar la figura de este pontífice, mientras otros medios más conservadores se han mantenido más prudentes en el elogio?
Bueno, es un hecho estadístico, había 10 veces más personas en los funerales de Juan Pablo II que los de Francisco. Y además tengo que decir que también es opinión bastante extendida de que estaba programada una canonización de Carlo Acutis y, bueno, al coincidir, pues mucha de la gente que no sabemos si hubiera ido al funeral de Francisco estaba allí precisamente a la espera de que se hubiera celebrado la ceremonia prevista, ¿no? La del funeral de Francisco. También esto es una opinión muy extendida, no es una inferencia gratuita que hago yo. El Papa Francisco, la verdad es que sorprende para los que se han estado informando durante todos estos años a través de los medios. No es un personaje, no es un pontífice excesivamente popular, esa es la realidad. Contaba el otro día yo en Info Vaticana el hecho de que es sorprendente la desaparición súbita de la figura del Papa y de todo lo que tiene que ver con él, con retratos en las tiendas en el entorno del Vaticano o con la exhibición de su magra obra editorial. Bueno, son hechos objetivos que puede comprobar cualquiera. Yo creo que la información que nos están dando los medios en general, pero muy concretamente en este caso, no es que no tenga nada que ver, es que está en las antípodas de lo que realmente se ve y se palpa aquí en Roma. Enrique Calvet quiere hacerte una pregunta. Buenas tardes, don Fernando. Quería hacerle... Muy buenas, ¿qué tal, Enrique? Muy bien. De hecho, dos preguntas. La primera, que yo creo que casi que me la confirme, pero ¿ve usted a la cúpula de la Iglesia, ¿no?, que es la que ahora está trabajando, más polarizada que nunca? O sea, que sería un mal del siglo en todas las instituciones importantes. Y segundo, eso es más anecdótico, pero a mí me choca, es decir, vamos a ver, ¿cómo puede un cardenal condenado en firme por malversación, o en fin, por robo de no sé cuántos, pretender tener los derechos de los demás cardenales? ¿Cómo se ha vivido eso o es una peripecia que han soltado 4 periódicos? No, ha sido un tema incómodo, sin duda ninguna, y finalmente, bueno, ha renunciado. Este miércoles ha salido además la noticia públicamente de la Congregación de Cardenales, ha renunciado a estar presente, ¿no? Hay que decir también que esas irregularidades no parece que fueran para su provecho personal, y no está de más puntualizarlo, sino que, bueno, fue en el desempeño de una cierta función en todo caso, ¿no? Y con respecto a la primera, que es desde luego muy importante, sin duda ninguna, asistimos a una polarización muy marcada que, como bien apuntabas, Enrique, pues es un reflejo de la polarización general que se vive en todos los ámbitos, pero que, bueno, hasta ahora pues la Iglesia Católica se había mantenido razonablemente, digo razonablemente, no completamente, claro, al margen, pero es muy evidente que la política más descarnada ha entrado de un modo abierto en la Iglesia Católica. No estoy diciendo que la Iglesia Católica haya estado al margen de la política nunca, pero sí que no es que la Iglesia entre en la política, sino que la política ha entrado en la Iglesia de una manera, bueno, pues obvia y evidente. Y, bueno, es política vaticana, pero hay algo más, hay mucho más en juego que una cuestión política. Hasta ahora los papas son, con el debido respeto histórico a la leche, ¿no?, pero son casi podríamos decir intercambiables en cuanto a que lo sustancial no estaba en juego. Lo que sucede con este cónclave es que existe la sensación de que lo sustancial esta vez sí está en juego. Fernando, el cardenal Sara está siendo, por algunas declaraciones, específicamente sobre el tema de la inmigración ilegal, siendo además él un cardenal africano que se ha manifestado contrario a que se vacíen aquellos países, a que salgan las mejores cabezas y las mejores personas, dejando a los países empobrecidos desde el punto de vista de la población. De recursos humanos. ¿Qué impacto ha tenido el cardenal Sara y está teniendo en estos días previos al conclave? Bueno, es evidente que es un referente, por lo que acabas de comentar precisamente en el tema de la inmigración, donde durante el pontificado de Francisco el posicionamiento ha sido absolutamente contrario, en un punto de vista, digamos, o defendiendo unas tesis que difícilmente
van en favor de los pobres, difícilmente van en favor de los países menos desarrollados cuando se les está descapitalizando desde el punto de vista humano, porque ya vemos quiénes emigran a Europa, pues los varones en edad de producir y reproducir. Se están condenando a esas áreas geográficas, a esas áreas del mundo, a esos países, a perpetuar su pobreza. Y el cardenal Sara al respecto ha sido muy claro. Es, sin duda ninguna, una de las cabezas más visibles de aquellos que, frente a los que proponen pues toda la vía de la sinodalidad y todo esto, digo que Sara es de los que están posicionados de una forma más clara en favor del vínculo con los 2000 años de tradición que avalan a la Iglesia, ¿no? Quizá junto con Müller es el más destacado. Se le ha atacado desde determinados posicionamientos precisamente porque por lo que representa y porque es un mentís, claro, a todas las, en fin, a todas las líneas maestras del pontificado de Francisco sobre inmigración. Y este es un tema obviamente crucial que no escapa a nadie. Carlos Esteban. ¿Qué tal, Fernando? Qué envidia, por cierto. ¿Qué tal, Carlos? Se dice que en Roma se suele decir que a un papa gordo le sigue un papa flaco. Y aunque todo el mundo está hablando y muchos, digamos, progresistas dan por hecho que el que salga va a ser un papa según el corazón de Francisco, porque al final a una mayoría los ha elegido él mismo, la verdad es que, no sé, a mí me parece que yo lo que estoy viendo es que al revés, que se están distanciando mucho de lo que podríamos llamar el legado de Francisco. Uno de los gestos inmediatos al día siguiente de la muerte del Papa fue el camarlengo desempolvando unos de estas vestes eclesiásticas que le horrorizaban a Francisco. Se han visto más gestos. Se han visto más gestos de esos, en fin, esas medios tan sutiles que tiene el clero romano de distanciarse del legado, de que no les sea como una piedra que les hunda, de distanciarse de Francisco y el francisquismo, por así decir. O sea, ya no hablan de sinodalidad ni cosas así, ¿no? Bueno, sí, desde luego hay bastante de eso. Uno de los principales candidatos, Parolin, de hecho, hasta por lo que sabemos, no está haciendo una reivindicación muy explícita del legado de Francisco, y de hecho los medios de corte más bergogliano están recalcando, en una maniobra que no puede engañar a nadie, están recalcando la pretendida distancia que en los últimos tiempos tuvo Francisco con Parolin, porque es el principal candidato continuista, ¿no? Y Parolin tiene una mochila muy pesada a sus espaldas. Bueno, de hecho yo diría que tiene varias, no solamente una. Y en esa maniobra, ese tipo de medios bergoglianos de distanciar a Parolin de Francisco, precisamente porque Parolin, frente a lo que pretenden, sí es su candidato, por decirlo así, está el reconocimiento implícito que la causa de Francisco no es excesivamente popular frente a lo que se nos ha dicho. De manera que la reivindicación abierta del legado de Francisco queda para una parte, sin duda, del colegio cardenalicio, pero no está en el discurso central del mismo. Es decir, yo diría que hay dos partes, probablemente minoritarias, y una gran parte de cardenales que están seguramente a sumarse a aquellos que tengan más fuerza y que sean capaces de dirigir el concilio. Hasta el momento, el concilio lo conozco. Yo creo que hay que ser moderadamente optimista, moderadamente, pero creo que las posibilidades de que salga algo interesante para la Iglesia, algo que de verdad, en fin, esté en la línea de 2000 años de depósito de la fe, es más grande de lo que puede parecer. Yo he manifestado públicamente que me parecía que este papado de Francisco era el de la confusión y el de la misericordia, de las dos cosas. En ese sentido, ¿qué impacto y qué importancia puede tener las recientes, manifestaciones de la Conferencia Episcopal Alemana, que se están pronunciando casi de forma ya cismática, abiertamente cismática? ¿Qué peso puede tener esa realidad de la Iglesia alemana, y si efectivamente alguien concibe que el cónclave pueda dar lugar, por una u otra razón, a un cisma dentro de la Iglesia? Bueno, tú has citado la palabra cisma y sobrevuela, sin duda ninguna, sobrevuela por
por muchos sitios, indudablemente por el caso de la Iglesia alemana, que está prácticamente ya en el cisma de una forma abierta, por un lado, y por otro lado también, bueno, pues porque hay sectores que no están dispuestos a que la Iglesia asuma la herencia del pontificado más reciente, pues que puede dar con ella al traste. Es que vamos a ver lo que se está enfrentando en el cónclave, o lo que se va a enfrentar en el cónclave, las posturas que salen del colegio de las congregaciones generales, realmente son posturas que sí que están enfrentadas, pero están enfrentadas de un modo asimétrico, por decirlo de alguna manera. Es decir, lo que proponen los bergoglianos es un continuar en la línea de Francisco, interpretado desde luego como algo más que un paréntesis, y esto no resulta aceptable para muchos, porque sus herederos lo que quieren es proseguir esa línea cueste lo que cueste y tenga las consecuencias que tenga, a sabiendas de que resulta inaceptable para una gran parte de la Iglesia, mientras quienes se oponen a esa línea, lo que están haciendo, como ha verbalizado el cardenal Müller de Maguncia, ¿no? Lo que están haciendo son llamamientos a la unidad de la Iglesia. Por eso digo que es un enfrentamiento asimétrico, es un enfrentamiento de quienes pretenden desarrollar una línea gravemente peligrosa para la unidad de la Iglesia y quienes lo que hacen son llamamientos a la unidad. La palabra cisma es indudablemente una palabra muy grave, pero no podemos ocultar la realidad. Aquí se oye. ¿Se va a salir el busto de Lutero de las logias vaticanas? Pues yo francamente espero que sí, que creo que un personaje como Lutero no debe tener cabida en un lugar como las logias vaticanas. Alguien que rompió la cristiandad y alguien que fue la unidad, por tanto, de los cristianos, que era algo a lo que se nos llama en el Evangelio, nos llama el propio Cristo, y además el padre de los relativismos que en el mundo son, ¿no? De manera que sería, desde luego, un buen síntoma. Alejo. Sí, vamos a ver esto, Fernando. Al final, los aspectos cuantitativos de los problemas o de las situaciones nos dan la clave frente a los cualitativos. De los cardenales electores creados por Juan Pablo II, quedan 5 vivos que puedan ir al cónclave. De los cardenales creados por Benedicto XVI que puedan ir al cónclave a votar, quedan 22. El extinto Francisco deja a 108 cardenales electores creados por él. ¿No te parece, Fernando, que la simple comparación de estos números ya nos produce, no sé, cierta inquietud sobre el resultado de la elección? No. Pues, Alejo, a simple vista, desde luego es así. Pero la cuestión yo creo que es más complicada, porque también podríamos poner de ejemplo el hecho de que Francisco fue elegido íntegramente por cardenales designados por Juan Pablo II y por Benedicto XVI. De manera que no hay una traslación, digamos, exacta de carácter cuantitativo, pero indudablemente, qué duda cabe de que tiene un peso, importante. El miércoles mismo, recordemos que la Congregación de Cardenales confirmó que el Papa, al superar de 120 electores, el Papa anterior, Francisco, pues, en fin, al ejercer esa potestad, pues ha podido sobrepasar esa cifra y estamos ahora mismo en 133, después de 3 que andaban en el aire, 2 que no van y uno que al final que no iba sí que va, ¿no? Bueno. Y bueno, justificado en una aplicación del derecho, y yo creo que no es que sea discutible, es que es absolutamente torticera, pues han dado por válido el artículo 36 de la Constitución Apostólica, interpretándolo de una manera, como digo, en fin, bastante poco edificante. Yo creo que lo que puede pasar, y la impresión que da como posibilidad, ¿no? La impresión que da es que haya que llegar a un cierto acuerdo, y yo no sé si los tiempos que vivimos, que decíamos antes que habían entrado en la Iglesia,
pues nos pueden arrojar alguna luz al respecto de eso. A lo mejor hay que ir hacia un modelo prestada de la política más mundana, a través del cual se llegase a un acuerdo entre ambos sectores, en sus versiones a lo mejor más moderadas, en caso de que, por ejemplo, la votación fuese ajustada, para que, pues, en forma, qué sé yo, de ticket made in USA, ¿no?, el pontífice y el secretario de Estado pues se combinan dentro de un orden. Y en fin, el pontífice se comprometiese a mantener un secretario de Estado que tuviera una orientación más, como decimos ahora en términos modernos, ¿verdad?, inclusiva en el mejor sentido de la palabra. No sé si se podrá llegar a un acuerdo de ese tipo, no, pero la traslación, digo, de los nombramientos cuantitativos no es exacta. Es decir, hay como tampoco de los posicionamientos que pudiéramos llamar de tipo ideológico o de cosmovisión. Aquí entran muchos factores largos y difíciles de explicar, factores personales que desde luego juegan un papel muy importante, y factores también comprensibles desde el punto de vista humano, y el hecho de que en general los cuerpos electorales suelen tender y suelen estar compuestos por una gran parte de miembros que no tienen una opinión a priorística. Sí que ha trascendido que el posicionamiento de algunos de los principales candidatos parece estar en entredicho, y estoy pensando, por ejemplo, en Parolin, ¿no? Parolin partía como candidato número 1, pero en este momento, si el cónclave supera las primeras horas, quizá los primeros 2 días, sus posibilidades, lo que aquí se dice es que sus posibilidades van a decaer bastante y podría darse un vuelco. Las actuaciones de Parolin no están dejando satisfechos a nadie. Entonces, bueno, eso va a producir una ruptura, una diversificación del voto, y vaya usted a saber por dónde sale la cosa. Pedro Luis. ¿Qué tal, Fernando? Pedro Luis Pedrosa, por acá. Yo voy a lanzarme un giro de esos discursivos como se había tirado don Julio durante el programa. ¿Sabes que Pietro Parolin fue el nuncio apostólico en Venezuela? Es verdad, sí. Durante mucho tiempo, en plena tiranía chavista. El preferiti de Pietro Parolin en Venezuela, a quien apoyó de forma manifiesta, era el señor Leopoldo López, quien era a su vez el caballo de Troya de Soros en Venezuela. Entonces, Pietro Parolin parte con esa preferencia porque parece que su experiencia diplomática es bastante vasta. O sea, esto suena a rebusnancia, ¿no? Esto de bastante vasta. No solo se entiende con el tirano en Venezuela, sino con otro tipo de tiranuelos. ¿Tú crees que eso al final le pese y que genere esa prolongación de más de 2 días? Porque tú hablabas de una mochila pesada. Está la cuestión de Venezuela, que has apuntado certeramente. Está la cuestión de China, que no es desde luego un tema menor, y en mi opinión desde luego es uno de los más importantes. También hay un hecho que es muy importante por todo lo que se está hablando aquí, que es la capacidad de comunicación de quien sea elegido. Y Parolin no la tiene. Eso, sin duda ninguna, le resta puntos. Luego, sus apariciones hasta ahora en las congregaciones, lo que sale de allí es que han dejado bastante fríos a muchos. Esperaban otra cosa y no se le ve una capacidad de liderazgo. Es un hombre, bueno, de la burocracia, pero no tiene esa capacidad de liderazgo. Él está actuando como Papa Impectore, desde luego, pero no parece que sea aceptado, que esté siendo aceptado como tal. Incluso entre los suyos, como digo, hay una cierta decepción. Esto, por no entrar en otras cuestiones más privadas, en fin, que todo aquí las conoce, y solamente aquí, pero vamos, aquí están sobre la mesa día sí, día también. Que hay una... Hablando de burocracia, Fernando. ¿Perdón? Hablando de burocracia, ¿tú crees que se quede, no recuerdo cómo se llama el cargo, pero el el secretario para la doctrina de la fe, ¿tú crees que se quede el que está ahorita? No. Que fue puesto por Francisco. Pero no, en ningún caso. En principio yo creo que hay muchos
va a haber cambios en cualquier caso, ¿eh? O sea, yo creo que la línea de Francisco como tal, o sea, no va a ser una fotocopia. Yo creo que eso está descartado. Verdad que no es una... Bueno, obviamente sí es una percepción mía, pero no es una opinión gratuita. La desaparición de la figura de Francisco ha sido tremenda, de verdad. Ha sido algo inesperado, por lo menos para mí. Yo, en fin, esperaba otra cosa y todos recordamos, sobre todo a Juan Pablo II, ¿no? pero incluso también otros papados anteriores. El que nos queda más cerca, el que todos recordamos, es Juan Pablo II. No tiene nada que ver la situación que hay aquí. Entonces, esa reivindicación del espíritu de Francisco, por decirlo de alguna manera, de algunas de las cuestiones principales que lo fueron para Francisco y que hizo de ellas el centro de un poco de la vida de la Iglesia y del proyecto de la Iglesia, ya no están encima de la mesa. Es sorprendente, pero es así. Por eso sí que creo que va a haber cambios con independencia de quien llegue. El legado no está siendo enarbolado, digamos, en su integridad por nadie. Enrique Calvet. Sí, yo, si me permitís, y hablo con todo respeto, siempre, claro, yo soy ateo y pagano practicante, perdón, agnóstico, y por eso yo lo veo esto desde el punto de vista... Agnóstico a la vez no puede ser. Perdón, agnóstico, no ateo. Agnóstico, no ateo, perdón. Y lo veo esto, un enorme interés, pero sobre todo político, ¿no? Y por la geopolítica y toda. Y sí creo en las organizaciones, entonces... Mi pregunta, no quiero ofender a nadie, pero ¿cuántos cardenales van a ir al cónclave que son jesuitas? Porque esos sí que funcionan con disciplina y sobre todo, ¿sabe algo? ¿Tiene usted alguna opinión de lo que está haciendo lo que Blasco Ibáñez llamaba la araña negra? Era él, pero vamos, lo que es la Compañía de Jesús, en una palabra, que siempre tiene mucho poder. Pero claro, yo estoy viendo esto no desde el punto de vista del Espíritu Santo, sino de las típicas luchas de poder en las grandes instituciones políticas, y que se me perdone por ello si ofendo a alguien. Pues mira, Enrique, con respecto al asunto de los jesuitas, lo que ha provocado básicamente es un rechazo tal que de lo que se está hablando abiertamente es de las dificultades que puede tener cualquier cardenal que proceda de una orden para ser elegido. Es decir, hay algunas cosas del pontificado de Francisco al respecto de las cuales se ha dicho esto no más, y una de ellas es esto, es precisamente esta cuestión. Yo creo que entiendo que tiene lógicamente un cierto peso, pero no creo que vaya a ser determinante. Influyente. Si alguien ha sufrido de forma objetiva y directa la contundencia con la que gobernaba el Papa Francisco, ha sido, desde mi punto de vista, el Opus Dei, con la prohibición incluso para que su propio prelado pudiera llegar a ser obispo. Caso completamente sorprendente, puesto que se trata del único sacerdote del mundo, el único sacerdote católico que tiene prohibido llegar a obispo. El Opus Dei está pendiente de la aprobación de sus nuevos estatutos. De hecho, iba a celebrar estos días su Congreso General, que no sé si efectivamente se ha celebrado, para aprobarlos y luego someterlos al dicasterio correspondiente. ¿Pueden cambiar las cosas con el próximo pontificado para una organización tan importante dentro de la Iglesia como es el Opus Dei? Hombre, pues el Opus Dei ha estado, sobre todo en los años finales de Francisco, en una situación que yo creo que cabe calificar de poco agradable. Lo que sucede es que el Opus Dei pues, tampoco ha hecho, digamos, un reconocimiento explícito de eso, y si no se hubiera producido el fallecimiento de Francisco, bueno, los comentarios que hay por aquí es que posiblemente el Opus Dei se hubiera visto en una situación muy difícil, muy difícil. ¿Qué tan difícil, Fernando? Bueno, esto ya son opiniones de cada cual, pero en una situación más complicada que la que tienen ahora. O sea, bastante más complicada. El Papa Francisco, sobre todo en los últimos tiempos, porque sabemos cómo actuó al respecto durante los primeros años, pero sobre todo en los últimos tiempos manifestó yo creo que una antipatía por el Opus. Y me parece que es un hecho
yo sé que hay gente del Opus que rechaza esto, pero desde luego aquí nadie tiene ninguna duda. Y los comentarios son, a ese respecto, pues yo creo que, en fin, bastante claros. El Opus Dei, cada uno le puede añadir el matiz que quiera, pero se hubiera visto en una coyuntura muy difícil, muy difícil. ¿Cuántos cardenales españoles están representando a España? Bueno, no representando a España. No. ¿Cuántos cardenales españoles se van a asistir al cónclave? Españoles hay 6, lo que pasa que, bueno, viene uno uno de Francia y uno de Marruecos, López, que, bueno, se deja entrevistar y ya ha planteado alguna cosa. Cristóbal López es, pues, digamos que se autoproclama, sin decirlo, naturalmente, papable, lo cual es, en fin, un disparate y una locura, y Dios nos libre. Y la presencia española por primera vez, hay que decirlo así de claro, uno se alegra de que España no pinte nada en determinados ámbitos. Hay 4 y 2, 6 en definitiva, porque Cañizares finalmente no va a ir. De todas formas, al cónclave no podría asistir. En cualquier caso, por su edad, son los que va a haber. Sinceramente, no pintan nada. Desde luego aquí nadie cuenta con ningún cardenal español para nada. Bueno, no es mala noticia, ¿eh? Sobre esto, no quiero ni pensar lo que sería tener un papa separatista catalán. Eso, digamos que en la historia de la Iglesia sería un acontecimiento bastante dramático. Fernando, pero bueno, bromas aparte. Es que nos queda un minuto, Alejo, de videoconferencia. Sí. No, bueno, a ver, en síntesis, yo creo que el papado de Francisco para la Iglesia no ha sido beneficioso. Es decir, comparados con los grandes papas que fueron Juan Pablo II y Benedicto XVI, Francisco ha sido un retroceso, y espero que el cónclave acierte, esta vez siempre con la ayuda naturalmente del Espíritu Santo. Bueno, y es que para el gobierno de la Iglesia, de forma objetiva, para el gobierno de la Iglesia, el papado ha sido devastador, y no habría más que mirar las finanzas de la Iglesia, que evidentemente no lo son todo, y que no solo vive el hombre, pero también hay que comer. Y la situación es ciertamente mala, organizativamente es también muy mala, y en el trato a las personas, la situación, el trato a las personas, digo, es manifiestamente mejorable, y esa es otra de las constantes también de las que aquí se habla mucho. La arbitrariedad y la venalidad del anterior pontífice, que no se había visto nunca por aquí, o al menos nunca desde hace mucho tiempo. Fernando, muchísimas gracias. Disfruta Roma. Sí. Cita eterna. Arrivederci. Y Roma en primavera, que eso ya es un auténtico gozo. Es que es un enchufado. Qué envidia. Un abrazo. Hasta pronto. Hasta pronto, Fernando. Un abrazo fuerte. Adiós. Yo quería responder Publicidad. Vale. ¿Qué pregunta quieres hacer, Enrique, a Pedro Luis? Ya lo puedo, Pregúntale. la puedo repetir. Claro. Vamos a ver. Yo, desde mi posición, absolutamente heredero, por supuesto, de la formación cristiana, como es lógico, en esta sociedad occidental, y con valores algunos que admiro muchísimo, por muy imposibles que me parezcan, como ama a tu prójimo como a ti mismo, etc. Pero, evidentemente, nada, pues en este momento agnóstico, y sobre todo bastante peleado con las instituciones, ¿no? Pero la pregunta es, para un católico creyente, como el que acaba de intervenir, que seguro que lo es, católico, digo católico creyente, donde la doctrina marca que el Papa sale elegido por la definitiva y determinada influencia final del Espíritu Santo. ¿Dónde está escrito eso? ¿Dónde está escrito eso? Enséñamelo en algún... Eso es lo que me van a contestar. Entonces, si eso fuera así, a mí me lo dijo un católico... pero que esté en algún sitio. Es el Espíritu Santo del tal. Si eso fuera así, problema resuelto, y si no es así, ¿cómo me lo explicáis? Pero lo que yo le iba a decir a usted es que a mí me sorprende que tanto protestantes, ateos,
agnósticos, ¿verdad? Que el agnóstico es una cosa rara, porque cuando el avión se está cayendo, lo primero que dicen es Padre Nuestro. Como Stalin, vale, que dicen que murió católico, ¿no? Señores, prepárense para el Padre Nuestro que está en el cielo, y se les acabó el agnosticismo. Que tanto lucharon por secularizar, por separar a la iglesia del gobierno y tal, ahora le dan una importancia capital a un hecho espiritual como un hecho político. Es que Entonces me queda preguntar cómo funcionaban mejor las cosas antes. Ese es otro tema. ahora. Es decir, Yo quiero responder a Enrique. Sí, por favor. Bien. No, porque de alguna manera hay una contradicción ahí. Esta era una opinión, o una pregunta, o un mito que le molestaba mucho al Papa Benedicto, y escribió sobre esto. Y dijo, ¿qué tontería es esa? ¿Dónde está escrito? Por cierto, hay que leer a Benedicto. Exacto. Yo lo digo. ¿Dónde está escrito? ¿En qué parte de la doctrina está escrito que el Espíritu Santo es el entonces, Papa? si no está escrito, que yo tenía mala información. No, por supuesto que no. Hombre, eso es digamos, lo que se llama pías tradiciones, ¿vale? Que sobre todo la Iglesia sufre... Carlos, parece que hay una asistencia especial del Espíritu Santo. No, pero en el momento del cónclave, a quienes participan de él... Porque va con el cargo, quiere decir que tú tienes una asistencia como lo que sea, y él tiene digamos, como cardenal, una asistencia especial. Pero eso es una cosa que, en fin, la puedo tener yo y de mandar a la porra la inspiración, naturalmente, porque somos seres absolutamente libres. ¿Cómo funciona entonces? Caramba, como cualquier elección, normal y corriente. Es decir, que ni siquiera es elegirlo con cardenales, ni siquiera es una cosa que se haya hecho siempre. Los cardenales empezaron a hacerse, pues un momento antes lo elegía el clero romano. Se sospecha que en algún momento fue por aclamación incluso también el pueblo. No hay un sistema... ¿Te puede ser útil un chiste que me contó un cardenal una vez en Roma, en un restaurante ahí al lado de la Vía de la Conciliazione, que me decía, mire usted, estaban en una amable charla, Dios Padre y Dios Hijo, pensando en ir el fin de semana a pasarlo a la tierra. Y Dios Padre le dice a Dios Hijo, ¿qué te parece si vamos a Roma? Así pues vemos el Coliseo, vamos al Vaticano, en fin, damos un paseo por allí, por al lado del Tíber, y vemos todas la Piazza de España y en fin. Y le dice Dios, hombre, no, a mí la verdad es que me apetecería mucho volver a Jerusalén y pasearnos por el lago de Tiberíades y ir a Nazaret, en fin. Y en ese momento parece que entra el Espíritu Santo. Dice, hombre, os veo en animada conversación. Dice, pues sí, mira, justamente nos viene muy bien porque estamos dudando de ir el fin de semana, ir a la tierra, y yo digo de ir a Roma y al Vaticano, y Dios Padre está diciendo de ir a Jerusalén y dice el Espíritu Santo, hombre, sin dudarlo, a Roma que yo no he estado nunca. Está bien el chiste. Por un cardenal, yo tengo una sobre bueno, pero esto es una muestra no solo del sentido del humor, sino del espíritu, como diría yo, teñido de un cierto cinismo de la alta curia romana. Sí, un cinismo muy romano. Sí. Y me recuerda la famosa anécdota de don Juan de Borbón, el padre de don Juan Carlos y abuelo del actual rey, en una cena al Vaticano, cuando él fue para ser recibido por Juan Pablo II, porque estaba ya muy enfermo y tal. Y entonces, después de ser recibido por Juan Pablo II, le ofreció una cena a los cardenales, secretario de Estado y otros cardenales encargados de los diferentes dicasterios, y le ofrecieron una cena. Y él iba acompañado de algunos españoles de su consejo privado. Y entonces don Juan, el conde de Barcelona, pues en esa cena dijo, hoy ha sido uno de los días, o quizá el día más emocionante de mi vida. Esos 20 minutos con el Santo Padre han representado para mí una experiencia espiritual indescriptible. He salido cambiado de esa entrevista
Y desde luego en mi situación ya enfermo, el consuelo ha sido infinito. De verdad que este día ha sido decisivo en mi vida. Y entonces el cardenal, secretario de Estado, le dijo, Majestad, porque no le llamaban Alteza, es curioso, ¿no? Ah, Majestad. Podía haber sido rey, efectivamente, ¿no? Dice, Majestad, tiene usted toda la razón. El actual Papa Juan Pablo II ha sido un regalo de Dios a la Iglesia y al mundo. Es un hombre de un carisma, de unas cualidades, de una bondad, de una sabiduría que son extraordinarias. Por tanto, una bendición para el mundo y para la Iglesia. Pausa. Pero tiene un pequeño defecto. Silencio expectante. Cree demasiado en Dios. Crede troppo in Dio. Y cree troppo in Dio. O sea, me lo ha recordado tu anécdota, ¿no? Eso es la alta curia vaticana, ¿no? O sea, cree troppo in Dio. Ma non troppo. Son de una finura, pero de una finura un poquito cínica. Cínica, absolutamente cínica. Que yo creo que, a ver, yo en mi vida he dado una conferencia en Roma y la organizó un amigo tuyo, el banquero Gotti. Gotti Tedeschi. Y entonces estábamos, este sacerdote norteamericano, el presidente del Instituto Acton, ¿sabes? Le conoces, ¿no? Y entonces, yo tenía que hablar de Europa y en fin, del futuro de Europa políticamente, porque en ese momento yo era vicepresidente del Parlamento Europeo. Y entonces, bueno, pues allí en la primera fila había 6 o 7 cardenales. O sea, entonces es una cosa impresionante. Y te das cuenta, como se suele decir, aquello es otro nivel. O sea, es otro nivel. Es decir, es difícil de describir con palabras, pero te das cuenta que allí hay siglos y siglos acumulados, ¿verdad?, que crean un espíritu de una finura intelectual y de una sabiduría teñida de un cierto cinismo, que es extraordinaria, ¿no? Si quiere el conductor... Pues lo que pasa es que nos hemos ido del apagón, nos hemos ido del dinero... Hombre, vamos pasando ¿no? Pero le voy a decir algo, porque usted se ha tirado unos giros hoy en el que llega y estamos hablando de la moneda y le pregunta al otro que si el Papa cree en la... Pero yo le voy a echar un giro parecido, porque ¿se acuerda que yo le dije que Pietro Parolin fue nuncio apostólico en Venezuela, que su preferido era Leopoldo López, que Leopoldo López era el ariete de Soros en Venezuela, pero es que además, y esto me faltó decirlo al principio, Leopoldo López es primo de un ciudadano que vive entre Londres y Madrid que se llama Alejandro Betancourt López, que fue el que con Pedro Trebó, que también vive aquí en Madrid, creó Derwick Associates. Y Derwick Associates fue la empresa que se hizo con 1.200 millones de dólares en un año para comprar plantas eléctricas que nunca funcionaron cuando hubo la crisis eléctrica en Venezuela. Cuando la iguana, ¿verdad? Una iguana, no sé si aquí le llaman igual, es un lagarto, todo así, supuestamente mordió un cable y el Guri, que es la represa más grande, se vació y todo lo demás, y estuvimos 7 días sin luz en Venezuela. ¿Y por qué les he hecho yo todo este cuento? Porque apagones va a volver a haber. Y detrás de eso habrá una serie de empresas con las espuelas así afiladas, esperando para coger un buen contrato. Y al igual que pasó con la Dana, que la ministra estaba con la libretica así que decía dogmatismo climático, pues no van a ser ni las nucleares, ni las... No, van a ser las renovables. Y van a decir que todo esto se soluciona con energía renovable, y renovable, y renovable, y se van a hacer un montón de millonarios, porque detrás de toda crisis eléctrica va a haber contratos. En España el cable no lo ha mordido una iguana, lo ha mordido Óscar Puente. Es probable, pero es que debe ser una subespecie del género, algo por... Bueno, vamos a intentar, por lo menos, dedicar unos minutos
a uno de los temas de este programa, que eran los 100 días primeros de Donald Trump. Y para eso teníamos un vídeo preparado que ha sido un poco el vídeo más significativo que yo he podido ver de las cosas que hace en directo habitualmente Donald Trump. Vamos a verle con Zelensky en una de las logias vaticanas. En el Vaticano no solo se han reunido los cargos de la curia romana para despedirse del Papa Francisco. Jefes de Estado, representantes y altos cargos de gobiernos de todo el mundo, junto a miles de fieles, han querido darle un último adiós al pontífice fallecido. Además de este encuentro por un motivo obvio, antes del funeral en la capilla del baptisterio de la Basílica de San Pedro hubo otra reunión entre Donald Trump y Zelensky. Ambos confesaron durante 15 minutos los puntos para llegar a un acuerdo de paz en Ucrania. 3 sillas eran las que estaban colocadas, una de ellas era para Macron, pero Trump solamente quería hablar con Zelensky, el cual sí que tenía otros encuentros agendados, pero no Trump. Tras la reunión, el presidente norteamericano afirmó estar decepcionado con Putin. Zelensky me ha dicho que necesita más armas, aunque lleva diciendo eso durante 3 años. Necesita más armas. Veremos qué pasa con respecto a Rusia. Porque Rusia me ha sorprendido y decepcionado. Estoy decepcionado porque sigan bombardeando estos lugares después de nuestras conversaciones. El presidente ucraniano, por su parte, tildó la reunión de histórica, pero alerta del intento por parte de Rusia de prolongar la guerra. Las batallas de cada día en el frente demuestran que Rusia está tratando de engañar al mundo, engañar a Estados Unidos y al resto, para prolongar esta guerra. Y por eso necesitamos presionar a los rusos para tomar los pasos necesarios para detener la guerra. Las reuniones de ayer en el Vaticano y Roma han confirmado que nuestros socios entienden lo que está ocurriendo. A lo que Trump insta a Putin a sentarse en la mesa de negociación. Quiero que Putin deje de atacar, se siente y firme un acuerdo. Tenemos el comienzo de un acuerdo, creo yo. Y quiero firmarlo y que esto se acabe para regresar a la vida normal. La península de Crimea es un punto de interés en las negociaciones. La Casa Blanca cree que Zelensky está dispuesto a entregarla. Mira, la situación en Crimea fue hace 12 años. El presidente Obama la entregó sin que se disparase una sola bala. Así que no me preguntes sobre Crimea. Habla con Obama o Biden. Desde el comienzo de la guerra ha estado en entredicho la participación de Corea del Norte. Hasta ahora era un secreto a voces, pero se ha confirmado. Kim Jong-un ordena una estatua para los soldados caídos en Ucrania, confirmando que ha participado en la guerra por primera vez. Esta es una de las facetas de Donald Trump. Tan pronto se reúne en medio de una logia en el Vaticano con todas las cámaras alrededor, le manda a hacer puñetas al propio Macron. ¿Creéis que Trump está fracasando en el asunto de la paz? Antes era de la guerra, ahora con él ya se llama de la paz. ¿El asunto de la paz entre Rusia y Ucrania? Bueno, yo creo que es una cosa indiscutible que Trump estaba convencido de que acabaría rápidamente con la guerra en una negociación directa suya con Vladimir Putin, apartando completamente a los europeos, a los que considera irrelevantes, y también apartando a Zelensky. Es decir, él estaba convencido que podría entenderse directamente con Putin. Él cree mucho en su capacidad de negociador a la vez duro y hábil, y por tanto, de hecho tiene libros Trump sobre la negociación, ¿no? Y él estaba convencido y se ha encontrado con la dura realidad que Putin es un criminal, es decir, Putin es un criminal de guerra y un criminal a secas, porque a los opositores o los envenena o los envía a Siberia, es decir, que o los tira por la ventana. Entonces, bueno, pues se ha encontrado con la dura realidad y se nota en sus declaraciones, siempre espontáneas y vehementes, no siempre, digamos, medidas. Él es un hombre de una espontaneidad pues muy desbordante. Se nota en sus declaraciones ahora que está profundamente decepcionado, efectivamente. Y como es también muy temperamental, pues bueno, yo creo que Putin debería preocuparse, porque si Trump de ese convencimiento de que podía alcanzar la paz rápidamente, incluso haciendo concesiones a Rusia, se convence
de que Putin le ha engañado y de que le ha tomado el pelo, con el consiguiente perjuicio para su reputación y su proyección pública, pues Putin puede tener algún disgusto. No, la verdad es que, sinceramente, vamos a ver, sinceramente, llevamos 3 años de guerra, con Biden poniéndolo todo, toda la carne en el asador, y lo que Putin podría tener un disgusto, hombre, ya más de lo que hay, sinceramente lo dudo. O sea, ya las sanciones que se le puedan ocurrir, hemos visto que en muchos casos, muchos aspectos, son sanciones que han venido fatal para los sancionadores. Sí, totalmente. Y entonces yo no sé hasta qué punto puedes forzar la maquinaria como si tú fueras la única potencia que existe en el mundo. Ya no es así. Eso es. Eso me parece de cajón. Yo no estoy tan seguro, de lo que dices de él creía, se siente completamente decepcionado, no por nada, sino porque si hay una cosa que, para el que haya seguido un poco la carrera de Trump, y no hablo solo de la carrera política, sino de la carrera empresarial de Trump, Trump miente. Trump miente, pero con toda la boca, como se suele decir. Como si sería ese Sánchez. No, quizá más inteligentemente. Es una persona que ha utilizado a lo largo de su carrera la mentira como una arma de negociación. Tiene varias anécdotas que cuenta él mismo en The Art of the Deal, como mentía para no sé qué, no sé cuántos. Es decir, y es una cosa que utiliza. O sea, no es una crítica que le esté haciendo en absoluto. Es decir, que puede decir perfectamente... lo de Trump me ha decepcionado, es como cuando dice eso, yo en las primeras 24 horas no creo ni por un segundo que pensara que en 24 horas acababa con la guerra. Fíjate lo que te digo, estoy absolutamente convencido. Por muy bravucón que sea y por muy buena opinión que tenga de sí mismo, no me lo creo. Son cosas que, digamos que es la utilización del bravado empresarial a la política. A la propaganda, pura y dura. Tú escuchas ahora lo que ha hecho en sus 100 años y... 100 días. Perdón, 100 días, perdón. Tampoco tanto. Sí, es verdad. Es que se ha hecho largo porque ha hecho muchas cosas el hombre. Y pues lo primero lo que dice es el mundo está asistiendo a una revolución del sentido común. Caramba, la edad de oro, vuelve la edad de oro. A ver, yo no soy precisamente muy hostil a Trump, pero... Caramba, es decir, esas son cosas que digamos que son un pelín exageradas. Modérate, córtate. Ese es su estilo. Es decir, en este caso yo ni creo que se creyera lo de que iba a acabar con tal, ni creo que esa decepción sea totalmente sincera. Dos cosas, Carlos. Primero, Biden no puso toda la carne en el asador ni de lejos. O sea, ni de lejos. Si Trump se considera timado de verdad y llega a la conclusión de que lo que le conviene es otra cosa y pone de verdad toda la carne en el asador, Putin no gana la guerra de Ucrania en su vida. ¿Comprendes? Entonces, cuidado, porque Estados Unidos puede hacer que esta guerra dure eternamente. Sí, naturalmente que puede. Y puede hacer, ese sería un paso más allá, cosa que Europa no podría porque no se atrevería, pero Trump, tal como es capaz, puede incluso hacer que Rusia de alguna forma capitule. Eso lo dudo muchísimo porque es una guerra existencial. Y tirar con una guerra existencial, con una potencia nuclear, no sé, no hemos visto mucho eso. Con lo cual, ¿verdad? Primero, Ucrania no es miembro de la Unión Europea. Con lo cual, como en pelea de tigre no se mete burro con reumatismo. Entonces, si la guerra es entre Rusia y Ucrania, que también es mentira porque es una guerra proxy, es una guerra entre Estados Unidos y Rusia, instigada por el Partido Demócrata de los Estados Unidos. Como reconoció Rubio, por cierto. Que esa guerra iba a ser en 2016, pero ganó Trump y no la señora Hillary Clinton. Si Estados Unidos pone toda la carne en el asador, entonces un señor tan inestable, que yo no lo veo tan así, que si podemos hablar de su funcionamiento interno, todo lo que sea,
Pero el señor Vladimir Putin ve Ucrania como vio Kennedy los misiles en Cuba. Entonces, si el señor Putin dice, es que la guerra no es con Ucrania, es con Estados Unidos y con Rusia, y están poniendo toda la carne en el asador. Tovarich pisa el Botonovich. Tovarich. Eso ni loco. 30 segundos de programa. Hemos llegado al final, amigos míos. Muchas gracias. Gracias a nuestros espectadores por su paciencia. Ha sido un programa un poco, en fin, a saltos de temas y tal, pero creo que valía la pena al menos asomarnos a todos ellos porque tienen pues mucha importancia en nuestras vidas habituales, ¿no? Así que mil gracias por estar aquí y que pasen unos días estupendos. Un placer.